grabado a escondidas, mucho material grabado en situaciones de crisis, donde obviamente no teníamos certeza de que íbamos a poder hacerlo, ¿no? Por eso mi gran admiración a Milan, que fue el que además de todo grabó a escondidas el momento en que nos capturan los rebeldes y que podríamos haber terminado como un colega nuestro ucraniano llamado Dmytro Prokechin. Pueden buscar su perfil en Financial Times, salió un reportaje bastante extenso de su historia. Él fue capturado por los mismos rebeldes que nos capturaron a nosotros, pero él estuvo 48 días capturado y preso, digamos, en las mismas instalaciones donde nosotros estuvimos en Donetsk. Así que yo la verdad dejo a ustedes el espacio para que hablen y comenten y pregunten mejor. Podríamos nosotros con Adriana, obviamente, que me ayudó muchísimo a hacer este trabajo. No se ve bastante modesto y bastante sencillo, pero armar ese documental fue muy difícil. Primero que nada, traducirlo. Se hablan 7 idiomas ahí, es una barbaridad traducir una cosa así, primero que nada. Número 2, toda la asesoría técnica, logística que tuvimos que tener para poder armar este documental fue bastante tedioso y nos costó muchísimo tiempo poner todas estas piezas en su lugar para que resultara esto que acaban de ver. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes por estar aquí, ¿no? Y si no hay comentarios o preguntas, me gustaría dar la palabra a Adriana. Yo puedo hacer el primer comentario, no sé si conseguir en español, pero a mí la verdad es que yo he visto el documental por primera vez, he visto partes en otro contexto, he visto, porque lo he visto por otras razones, lo he visto en formatos muy distintos y la verdad cuando uno tiene que hacer una noticia de minuto y 20, 2 minutos es muy distinto. Obviamente esto tiene una dimensión, lo que dice Carlos, humana, que a mí lo que me gustó, y no sé si también os disteis cuenta, que hay un momento que no sabéis ni de qué lado están, quiénes son los que están hablando, si son del lado de allá, de acá, de qué bando son, pero lo que cuentan es una historia, digamos, profundamente humana, que al final da igual si la señora está del bando ucraniano o del bando ruso, si le bombardeó los de acá o los de allá, ¿no? El sufrimiento en ese sentido es bastante común y es lo que une, y es lo que un poco es el hilo conductor de toda esta historia, ¿no? Y no sé si lo habéis sentido de cierta forma, yo tenía un poco de precaución de cómo va a ser recibido este documental, porque yo sabía que había muchas partes filmadas en la parte rebelde, ¿no? Y uno tiende a decir, a antagonizar y decir, claro, van a decir que no está compensado o que es muy prorruso, prorrebelde, lo que fuera, ¿no? Pero tras verlo, en realidad creo que no sé quién podría decir eso, porque lo que cuenta son tragedias humanas, lo que cuenta es lo que está viviendo la gente independientemente del bando que les haya tocado por distintas razones. Tak já bych chtěl hlavně poděkovat kolegovi Carlosovi za prediktivní partnerství při natáčení toho dokumentu. Jenom bych řekl, že Carlos je výborný novinář, výborný parťák, ale velmi špatný učitel, protože mě doteďka za celou tu dobu nenaučil ani slovo španělsky. Já bych dal možná prostor pro otázky publika v případě. Jestli není otázka, tak já nechám to teda v češtině, protože budu mluvit vlastně na Milana. Velké díky samozřejmě Carlosovi, ale i já jakožto také vlastně v bývalém životě novinářka a člověk, který vlastně pracoval s kameramanem, to, co udělal Milan, nebo to, co vlastně jak točil, tak to je svým způsobem neuvěřitelné umění. Když se podíváte, spousta věcí, co se dneska natáčí v krásné kvalitě, tak to samozřejmě je, když si můžete ten čas zastavit, můžete si lidi nastavit, můžete si to nějak osvítit a vypadá to samozřejmě jinak, ale takhle točit někde, kde nevíte, co se děje simultánně, vlastně nevíte, kde je řekněme, ta novinka nebo ten hlavní bod, přesně když se mluví na 7 jazycích a nevíte, kam to půjde dál, je to všechno v pohybu, dokonce ještě by se skrytou kamerou, tak to je opravdu, myslím si, že je umění. A to, co z toho vyšlo, tak
to je opravdu nádhera. Takže jako můj obdiv taky Milanovi, ono to vůbec není lehké, zvlášť, že si potom vezmete tu kameru a snažíte se něco natáčet a kolem vás to prostě utíká a plyne. Takže tohle to je prostě nejvíc hvězdičkou. Mimochodem, Adriano, ta kamera váží 9 kg, takže už ten samotný pohyb s tou kamerou není úplně jednoduchý. A neprůstřelná vesta, helma a 9kilová kamera na rameni. A potom ještě musím říct, že to málo si uvědomí, že když člověk točí tou kamerou, tak vlastně vidí jenom jedním okem a to jenom periferně. Takže vlastně svět sleduje přes hledí, takže vůbec netuším, co se děje vpravo. A proto je důležité to partnerství, o kterém jsem hovořil. Takže my si vlastně jeden druhýmu musíme krýt záda. Karol zahlídá mě a já samozřejmě hlídám Karolse. A vzájemně si vlastně musíme takto pohlídat vlastní životy. Bueno, en Ucrania murieron alrededor de... Hay diversas opiniones, los números varían, pero alrededor de 10 periodistas o 10 informadores de diferentes nacionalidades, y la gran mayoría fueron fotoreporteros o camarógrafos, ¿no? Entonces eso les puede decir también un poco la dificultad de ejercer la profesión de camarógrafo en una zona de conflicto, ¿no? Así que, bueno, eso por un lado, desde el punto de vista técnico, sí me gustaría recalcar de que esto es para conmemorar y para recordar, ¿no? O sea, primero que nada a colegas que no pudieron terminar de contar su historia, pero también a llamar la atención y decir al mundo que esto sigue pasando en Ucrania, ¿no? Esto sigue existiendo. Han habido intentos de alto al fuego, han habido intentos de deposición de armas. Ayer, sin ir más lejos, los presidentes de la llamada el Cuarteto de Normandía, Francia, Rusia, Alemania y Ucrania, volvieron a tratar de firmar un nuevo cese al fuego. Vamos a ver qué sucede. Hay mucho escepticismo, pero por lo menos se está haciendo algo. 3 años después del estallido de la guerra, las noticias que nosotros recibimos de Ucrania, yo sé que hay gente que es de Ucrania, que está aquí en el público, puede confirmar que la situación sigue siendo delicada, no solamente en el Donbass, pero hay una situación de tensión en Ucrania bastante grande. Así que me gustaría escuchar algún comentario. ¿Dónde está Fonseca? Sí. Me gustaría escuchar... ¿Por qué le pregunto a él? Porque él hizo un reportaje sobre el tema hace poco y él, por cierto, es un youtuber bastante famoso, tiene 250.000 seguidores en YouTube, ¿no es cierto? Sí. De esta parte. Y la lluvia de comentarios que recibió después de mostrar este material en YouTube fue bastante claro, digamos, fue bastante elocuente y da un poco testimonio de qué es lo que piensa en este momento la gente sobre el conflicto de Ucrania. A lo mejor podría reflejar algunos de sus comentarios. Bueno, lo que ahora mismo, luego si quieres lo miro por el móvil y puedo leer algunos de los comentarios, pero a mí lo que más me llama la atención del tema de Ucrania y en general de todo lo que tenga que ver con Rusia y con Putin, y bueno, lo comentaba en su día y me sigue llamando la atención, es que nosotros tenemos un canal de YouTube, por cierto se llama Visual Politics, suscribíos, es un canal de YouTube en español, bueno, ahora mismo tenemos una versión en inglés, pero empezó en español. Yo, desde el primer momento, nos parecía normal que cuando habláramos de políticos españoles o latinoamericanos, pues hubiera una audiencia con división de opiniones, más apasionada, pues yo qué sé, si hablamos en algún momento de Hugo Chávez o de Mariano Rajoy, pues que hubiera gente criticándonos o alabándonos, porque, bueno, pues es normal, ¿no?, que haya hispanoparlantes que sean superfans de Hugo Chávez o de Maduro o de Rajoy o de quien sea. Pero lo sorprendente es que el tema que más pasiones desata ahora mismo, por lo menos en lo que es nuestro canal, es Putin. Y todo lo que tenga que ver con Putin, todo lo que tenga que ver con Rusia y todo lo que tenga que ver con Ucrania. Eso se nota no solamente en audiencia, de hecho nosotros le llamamos a Carlos para hacer el vídeo que hicimos sobre su documental, no solo porque es amigo nuestro y oye, pues nos interesaba echarle un cable, sino también porque sabíamos que el tema iba a ser un pelotazo en audiencia, y de hecho lo fue, y que íbamos a conseguir pues lo que siempre conseguimos toda vez que hablamos de Putin, que es una polarización de la audiencia y una sobredosis, una avalancha de comentarios y de likes, dislikes, que es alucinante y que me parece fascinante, sobre todo teniendo en cuenta
coño, que es España, que somos, vamos, España, Latinoamérica, no tenemos nada que ver con Rusia, pero eso, que desata esas pasiones, y además que es un tema que va un poco el amor por Putin y el amor por, en este caso, los rebeldes del Donbass. Normalmente la gente en el mundo hispanoparlante tampoco llega tan lejos de si el Donbass, el Donetsk, pero sí que tienen ese cariño por Putin. Va... ¿Cómo decirlo? Es bipartisano, o sea, hay gente de extrema derecha que adora a Putin y le considera la última esperanza de la Europa cristiana, y otros que son de extrema izquierda y le consideran el bastión en contra de ese imperialismo norteamericano. Entonces es un tema muy, muy curioso que, joder, nos hemos dado cuenta nosotros con el canal. Bueno, primero de todo, enhorabuena por el documental. Me ha gustado mucho porque la perspectiva humana normalmente no suele salir a relucir, o de una forma un tanto sangrienta. Me ha gustado mucho que no haya tampoco mucha derramación de sangre, aunque obviamente sí que la hubo, ¿no? Y más tratando con civiles. Esa parte me ha gustado mucho. Lo que os quería preguntar es... ¿cómo piensas que se puede reconstruir una sociedad que, como tú comentabas en el reportaje, está moralmente rota? Hay dos partes claramente delimitadas y no hay como un gris. Entonces, ¿cómo piensas? Esa era mi primera pregunta, y la segunda pregunta es ¿cómo se puede redirigir la atención mediática hacia Ucrania? Bueno, la primera es más difícil, voy a empezar por la segunda. Es muy simple, haciendo este tipo de cosas, ¿no? La idea de este documental no fue convertirlo en una superproducción que gane premios, pero que origine debate, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que no se pueden colocar en un documental de una hora, y la verdad es que nuestros archivos... ayer lo hablábamos con Milan, ¿no? Las cosas que quedaron fuera de este documental son gigantescas, o sea, es además muy buen material y muchos testimonios muy buenos. Pero con esta puntita del iceberg nosotros básicamente pretendemos que se abra un debate, que se trate de hablar del tema, ¿no? Trabajos como estos, ¿no? Yo tengo un amigo que está escribiendo un libro sobre sus experiencias también después de años cubriendo la guerra en Ucrania. Siendo un poco... naif, quizás un poco iluso, yo creo que eso puede ayudar. Obviamente si tenemos conflictos tan graves como el de Siria, o tenemos ataques terroristas que por la retórica, digamos, política actual llama mucho la atención, entonces es evidente que estos temas se desplazan a un segundo plano, ¿no? Pero bueno, hay siempre un grupo de gente que sí lo sigue, ¿no? Y mientras más material haya, mejor. Sí hay mucha propaganda. Lamentablemente nosotros hemos encontrado muchísima propaganda de los dos lados, lamentablemente, que me perdonen ambos bandos, pero así es. Y con respecto a cómo reconstruir una sociedad tan dañada moralmente, yo creo que eso es el gran desafío de todas las sociedades que han atravesado por situaciones de crisis, guerras o regímenes totalitarios. La reconciliación es muy difícil, ¿no? Y una de las, en mi opinión, uno de los instrumentos es el perdón. Y para conseguir perdón, obviamente hay que sacar a la luz la verdad, ¿no? Y las violaciones de derechos humanos, las violaciones, en este caso a la sociedad civil, enjuiciar a los culpables, o a algunos de ellos por lo menos, ¿no? Es imposible, en mi opinión, conseguir que se perdone o que se olvide parcialmente si los responsables no son llevados ante la justicia, ¿no? Así que, bueno, eso es un adelanto, más o menos, un poco lo que yo pienso respecto al tema. Y en ese sentido yo solo añadiría que nada mejor en la casa donde estamos, ¿no?, de ver los ejemplos de procesos de reconciliación y paz en Latinoamérica, o incluso vimos los problemas a lo mejor que está causando que ello no haya tenido lugar, por ejemplo, en España, ¿no? Así que se puede buscar eso, inspiración en la historia no tan lejana y en países no tan lejanos. O los Balcanes, que tú conoces muy bien.
Dobrý večer. Dobrý večer. Já bohužel nemluvím španělsky. Ale krásně ukrajinsky. Ale ukrajinsky a rusky. Ale já jsem vám chtěla především poděkovat za ten dokument. Myslím, že je velmi důležité, že ty dokumenty se stále točí a že tu práci, kterou odvádíte, je strašně důležitá, protože 3 roky už nikoho vlastně ten konflikt nezajímá. I nás tady v Česku to nezajímá, i když Ukrajina je velmi blízko, sousedí se Slovenskem, takže je to skoro sousední stát. Takže díky za to, skvělá práce. A chtěla jsem se zeptat, jaké máte vlastně plány, tady byla premiéra, jaké máte plány s tím dokumentem a také asi takovou víc osobní otázku, jak vy sami se s tím vyrovnáváte, protože určitě i pro vás, nevím, jestli jste už některé válečné konflikty pokrývali, oba dva, anebo to byla první zkušenost a jak vlastně, myslím, jak vás to zasáhlo a jak sami s tím pracujete. Děkuji. Muchas gracias por las palabras tan bonitas y a ver, bueno, no sé Milan, yo en lo personal vivo con el conflicto hasta el día de hoy, ¿no? Y sí, he estado en otras zonas de conflicto, pero creo que esta por alguna razón, quizás por estar tan cerca quizás, ¿no? a nuestra realidad. Yo vivía aquí, ahora vivo en Estados Unidos, pero viví en Praga. Yo prácticamente los últimos 20 años trabajé en Europa del Este, ¿no? Cubriendo noticias en Europa del Este. Entonces, para mí este tema era bastante personal y además conociendo y con tantos amigos ucranianos, vuelvo y repito, era... Entonces, y me marcó para el resto de mi vida. Eso ya sucedió, no va a cambiar. ¿Qué planes? Tenemos, bueno, esta sí efectivamente es la primera vez y me encanta que sea así en un entorno más de cámara, ¿no? Donde podemos conversar. Pero hemos postulado a 22 festivales. Uno de ellos nos dijo que no. Ya nos dijo que no y eso también da testimonio un poco del interés que existe hoy día con respecto al tema de Ucrania. Pero uno nos dijo que sí, así que estamos contentos. Tenemos 20 más posibilidades todavía de ser aceptados o rechazados. Eso por un lado. Estoy ahora en conversaciones con la televisión de Hungría para que este documental se pase por la televisión de Hungría. Estuvimos ya, de hecho, esta es la primera vez que se muestra el documental, pero ya hicimos un adelanto en Miami hace unas semanas atrás, en la Universidad Internacional de la Florida, donde existe el programa Václav Havel, no sé si han escuchado hablar de él, que lo dirige el ex embajador Martin Palouš, un ex disidente checo bastante conocido, y ahí se presentaron partes del documental. Tuvo bastante acogida, salió en la tele, qué sé yo, nos invitaron a la radio, a los periódicos, o sea que hemos hecho un poco de desorden en esta granja, digamos, ¿no? Y bueno, seguir mostrándolo. Lamentablemente, bueno, nosotros tenemos ahora otros planes, tenemos otros documentales en agenda y este pues va a pasar mucho por el esfuerzo que le pongamos todos de mostrarlo o que nos ayuden los que tienen el poder de hacerlo, de difundirlo. Y por último, esto es lo más importante, que se me está olvidando por completo. El documental tuvo el apoyo de mucha gente. O sea, nosotros hicimos una campaña de crowdfunding en Indiegogo, no sé si están familiares con la plataforma, y logramos recolectar cerca de $12.000. ¿Para qué? Bueno, entre esas contribuciones una de Adriana y una de Iván, por cierto, y muchas que llegaron a través de tu audiencia, Fonseca, por cierto. Pero no para nosotros, es un fondo que estamos creando para ayudar a familias desplazadas por el conflicto en Ucrania. ¿Y por qué? Porque se me da la gana, precisamente. Porque me sentí muy tocado por el tema y porque conocí muchas familias que habían sido desplazadas por la guerra, ¿no? Como una que aparecía ahí en el documental, que su casa de campo le habían destruido las bombas, ¿no? Entonces, obviamente no vamos a ser capaces de mantener cientos de familias, no sé si ustedes están al tanto de los números, pero según la Comisión Europea para los Refugiados y los Desplazados, la Oficina de Ayuda Humanitaria, creo que se llama oficialmente de la Comisión Europea, el título, cuenta cerca de 1.700.000 desplazados. O sea, esos son refugiados internos en su propio país, ¿no? Obviamente no se puede cubrir todo, pero por lo menos las personas con las que nosotros tuvimos algún tipo de contacto, tratar de ayudarles de alguna forma. Así que
bueno, otros números, cerca de 10.000 muertos ha traído este conflicto desde que empezó. Y bueno, queda hablar de la destrucción, digamos, el daño de infraestructura, universidades que han tenido que cerrar sus puertas, etcétera, etcétera. Bueno, me quedo callado y le dejo la palabra a Mila. Děkuji, Karlose. Tak pro mě to nebyl úplně první kongres, já už jsem natáčel v válce v Balkánu, natáčel jsem ofenzivu Chorvatů, kteří začali dobíjet svá území zpátky, v Gruzii také, ano. Ale pokud bych měl něco dělat do budoucnosti, tak já bych zde zveřejnil můj takový soukromý plán, protože Carlos se za několik dní, nebo možná i hodin odebere zpátky do Spojených států. Já tak na to zůstanu sám, možná ne, ale pokud mi pomůžeš s tím plánem. Ale... Slyším to poprvé. Tak dobře poslouchej, protože mým plánem je oslovovat mládež. Především, protože já jsem zjistil, že mládež se o toto téma ku podivu a k mému překvapení zajímá. A já bych chtěl těm, mohu říct dětem, říct vlastně z první ruky, o co tady jde, co jsme tam zažili a jak to vlastně funguje. A proto jsme se domluvili s jedním mým kamarádem, hercem, známým hercem, znáte z Ordinace v Růžové zahradě například, mladý chlapec Ladislav Ondřej, herec, který by vlastně jezdil se mnou po školách a vlastně po školách bychom jezdili s takovým učitelným programem, kde bychom právě tento dokument rádi promítali a potom s těmi dětmi dělali takovou diskuzi, jako třeba tady s vámi. Jak se ti líbí, Adriano, tento nápad? A pomůžeš mi s tím trošku? Ta myšlenka je úžasná a znám spoustu skvělých lidí i tady, kteří by také mohli pomoci. Pravda. A hned ti je představím potom. Přesně tak. Já jsem si možná až teďka, když jsem viděl ten dokument po několikáté, tak mi došla vlastně jedna věc, protože jako jsem jednou hovořil, že si s Karlosem musíme krýt záda, tak naopak se nevědomky můžeme i vzájemně ohrožovat, protože možná jste viděli záběry z skryté kamery. Při našem zajetí nás zajali proruší separatisté a já, aniž bych Karlosovi cokoliv naznačil, tak jsem vlastně zmáčknul rekord nahrávání na kameře. A Carlos vůbec nic netušil, že já celou tu situaci nahrávám. Ovšem uvědomme si, kdyby oni se dozvěděli, že my jsme toto natáčeli, tak bychom v tuto chvíli byli asi mrtví. A to nepřeháním, protože my jsme byli obviněni vlastně ze špionáže pro NATO. A kdyby oni se podívali do té kamery a viděli tam sami sebe a svůj hlavní štáb, vlastně nejtajnější místo, samozřejmě ukrajinská strana chtěla vyfotit toto místo, drony lítaly nad tím objektem a oni po nich stříleli. No a nám se podařilo natočit toto zevnitř, vlastně ten objekt. A kdyby oni zjistili, že jsme to natočili, tak asi nemusím říkat, co by s námi udělali. A musím říct, že jednu chvíli k tomu nebylo daleko, protože ten pan Valcurin, který nás vyslýchal, říká, tak dobře chlapci, a teď se podíváme, co máte v té kameře. Mě se trošku podlomily nohy, bylo mě horko, nicméně jsem dal kameru na stůl, přepnul jsem na první kartu a nevyklopil jsem mu záměrně displej, ale pustil jsem mu to na kukr, aby musel být předkloněn. A doufal jsem, že ho začnou bolet záda dřív, než dojdu vlastně na ty záběry, které jsme tam natáčeli. Tam bylo nějakých 7 minut stand-upu Carlose po městě. Já jsem se jenom modlil, aby vlastně za těch 7 minut už ho bylo natolik záda, že by se zvednul. Po 4,5 minutách řekl, charašo, vypni to. Tak to nás asi nám to zachránilo život, Carlos. Co si myslíš o této situaci? Viděl jsi vůbec, že já to natáčím? Ano. Dozvěděl jsem se, o sea, me enteré hasta después, ¿no? Porque cuando nos pidieron que bueno, le piden a Milan que abra la cámara para mostrar el material, ahí yo me di cuenta que él estaba nervioso y como que, bueno, me di cuenta que había estado grabando, ¿no? Porque ya lo había hecho en otras ocasiones. No bajo estas circunstancias, por supuesto, pero ya estaba él habituado a grabar de forma oculta. Cuando venimos llegando, por ejemplo, no sé si fijaron, mucha cámara oculta, ¿no? Cuando venimos llegando al edificio de la Administración Regional de Donetsk, que por cierto, se fijaron que había una bandera rusa arriba, ¿no? Atrás de los rebeldes que nos capturaron también había una bandera rusa, se fijaron, ¿no? Bueno, ahí él venía con la cámara en la mano, grabando a escondidas. Entonces ya era una tónica, y esto que nos pasó pues fue prácticamente uno de los últimos viajes a Ucrania. Entonces esperaba de Milan cualquier cosa, ¿no? Pero qué bueno que lo hizo, porque existe un documento hoy día
bueno, los que hablan ruso tienen que haber estado horrorizados con la forma que hablaron, ¿no? Esos soldados, si se les puede decir soldados. Yo solamente quería añadir que Milan es un experto y realmente esos son los profesionales que se pueden pagar con oro, que saben utilizar estas situaciones y salir de ellas ilesos, ¿no? Nos ocurrió algo mucho menos en Serbia, me acuerdo, mucho menos dramático y probablemente no nos habría saldado con una detención o algo así, pero me acuerdo que descubrimos cerca, era la época de la crisis de los refugiados, y estábamos cerca de la nueva valla húngara en el territorio serbio, en medio de un campo de maíz, y descubrimos allí la técnica militar serbia, pero radares y todo eso era una cosa rarísima en medio del campo, ¿no? Y entonces estábamos allí rodando y como en 4 minutos saltaron los soldados de los camiones y algo como detuvieron, ¿no? Y pasó una cosa parecida de un momento de tensión. ¿Lo habéis estado rodando? No, me estaba yo solamente haciendo una entrada, no sé qué, y mientras yo empezaba, lo que hemos oído mucho en el documental, es una televisión mexicana, todo eso lo que provoca. Además, no sé si habéis visto Televisa, además es un productor de telenovelas muy famoso, y que aquí no tanto en la República Checa, pero en Serbia se veía mucho. Con lo cual ellos, como una televisión de telenovelas que está haciendo aquí en el campo de maíz, en el medio. Y entonces, en todo este absurdo de estamos rodando, no hay también noticias, de repente luego se fijan y dicen, tú, ¿qué tienes allí? Muéstranos la cámara y bórralo todo. Y de repente va Milan y dice, bueno, lo borro, y lo borró. Y yo digo, ¿pero qué has borrado? Y fuimos al coche y yo horrorizada todo el día de trabajo perdido, lo más importante perdido. Y no sé cómo hizo, mientras yo contaba películas de las telenovelas mexicanas, cambió las tarjetas o desactivó una, la guardó y así todo el material lo tenemos hasta hoy en día, ¿no? Pero quiero decir, eso en ese momento de tensión, y este fue muchísimo menos de lo que ellos han vivido, ¿no? Pero es un arte de los profesionales y es un arte que no se estudia en las academias, ni en los institutos, ni donde forman a los camarógrafos. Ano, já si vzpomínám na tu situaci, o které hovoříš. Já jsem vlastně stačil dřív, než já jsem tu předpokládal, že budu chtít, abych smazal karty z kamery. Tak ještě dřív, než nám o to řekli, já jsem nenápadně jednou rukou ty karty vyměnil a tu náhradnou jsem měl samozřejmě v kapse a smazal jsem už jednou smazalnou kartu, takže oni viděli, jak mažu prázdnou kartu a tím byla situace zachráněna. A tak to je asi úplně normální reakce každého kameramana, každého novináře. Ale ta situace, jak jsi říkala, byla tam docela napnutá a mně se podařilo tu situaci trochu odlehčit tím, že oni měli můj pás unijní, kde bylo napsáno Česká republika, Czech Republic. A on se mě ptá, odkud jsem. A spousta bylo kolem migrantů, plno migrantů. A já jsem si udělal z něj legraci a říkám, I'm from Syria. Zarazil, začal se smát a v tu ránu byly lidi prolomené a mohli jsme jít, to bylo po problému. Una anécdota que me gustaría también contarles. Cuando estábamos grabando en Ucrania, bueno, yo andaba, obviamente, yo tengo pasaporte chileno y pues tengo cara de latinoamericano, eso no lo puedo ocultar, ¿no? Y tengo además una cicatriz muy particular en la frente. Entonces, pues a la gente les parecía divertido, ¿no? Este personaje. Además tapizado con ropa de Televisa y con lo que dice Adriano, o sea, en todos lados, a dónde íbamos, si estábamos en Hungría, ¿qué telenovela están grabando acá? Y así, todo el tiempo. Bueno, yo creo que eso nos salvó la vida un par de veces, yo estoy convencido. ¿Se dieron cuenta ustedes la confusión que se produce de repente? Porque bueno, yo no hablo ruso y lo que ustedes escucharon allí de mi ruso son frasecitas que Milan me había enseñado para que yo dijera, ¿no? O sea que yo metido entre medio de rebeldes rusos tratando de entenderme con ellos, o sea, yo les decía, no, yo soy corresponsal para Europa del Este. Ah, sí, Valeri, para Europa Occidental, propaganda. O sea, una confusión todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Pero cuando estábamos en situaciones así, yo siempre jugaba la carta de que soy latinoamericano. Y automáticamente cambiaban, me refiero a la parte rebelde de Ucrania, ¿no? Automáticamente cambiaban la forma de mirarnos porque ellos pues son partisanos, rebeldes y nos miraban a nosotros como revolucionarios. Inmediatamente sacaban a Che Guevara a la colación, ¿no? Sacaban a Chávez, a toda esta banda, ¿no? Y entonces una vez
en una de estas situaciones estábamos nosotros grabando en Donetsk, ¿te acuerdas? Y se nos acerca un grupo, no puedo decir si eran rusos o ucranianos rusoparlantes, pero hablaban en ruso. Y después de esta escena, digamos, decirles que somos, bueno, yo decirles que soy hispano, se pueden hablar de Vox y el Vox mexicano, y se emocionó tanto que se sacó la Kalashnikov, le quitó la bayoneta y me la regaló. Hasta la fecha la tengo en mi casa. Me la regaló y me dice, esta bayoneta ha visto varios pellejos ya, literalmente. Pero bueno, y nosotros, ¿qué hacemos con la bayoneta, no? Bueno, me la tuve que traer hasta Praga, ¿te acuerdas? Porque no querían tirarla, porque se enteraron estos que yo la había tirado, me matan, ¿no? Lo mismo cuando te ofrecen una copita de samogón o algo así, no puedes decirles que no. O sea, hay situaciones en las que estábamos cubriendo literalmente bajo el efecto del alcohol, porque no podíamos evitar que nos vieran, y no podemos rechazarlo, ¿no? Bueno, esas son las anécdotas que no se ven después en pantalla, pero pasa, ¿no? Así que sí, o sea, el factor hispano, digamos, exótico, nos ayudó definitivamente varias veces. Ano, tento příběh má Karlosel ještě pokračování. Ten bajonet si dostal ty vlastně od toho vojáka jako soukromý dárek, jako suvenír. A bylo také potřeba nějakým způsobem dostat za hranice. Řekni tady, jakým způsobem si ho propašoval vlastně přes hranice. Igualito que El micrófono. Ah, perdón. Igual que ese resto de... Yo no soy experto en misiles. Creo que es un mortero, ¿puede ser? No sé si se acuerdan en la aldea de Nikishino, que nosotros aparecemos en un momento recorriendo una escuela, ¿no es cierto?, que está absolutamente destruida. Bueno, esto lo trajimos de ahí, ¿no? Y nosotros llegamos pocos días después de que se liquidara, digamos, o sea, que empezaran a desminar la zona y que salieran las tropas, ¿no?, que estaban peleando. Entonces todavía caminábamos literalmente, ¿no?, pateando los restos de munición, ¿no? Vieron la mina y todo eso. Así que la bayoneta, pues igualito, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo la trajimos. La verdad es que no me acuerdo, en la maleta. Sí, en la maleta. Pero él no sabía. Eso es lo que quería que yo dijera, ¿no? Él no lo sabía y yo se lo tuve que confesar después. Já to řeknu, jak si to převezl v mém kufru. Ne, ale ono to má svoji logiku, protože já, jelikož jsem nevěděl, že tam mám něco, co bych tam teoreticky mít nemusel, nesměl, tak já jsem naprosto klidný a těm vojákům jsem klidně takhle všechno krásně ukázal. A vlastně nám nebyly vůbec žádné známky nervozity, protože jsem to vlastně nevěděl. A potom jsem se zeptal Karlose, ty posleš, kam si vlastně dal ten bajonet, jak si to převez? On mi povídá, no máš to v kufru. Říkám, cože? Byl tam. Ale udělal to vlastně dneska, vím, že to udělal správně. Quería felicitar a Milan por las excelentes imágenes. Gratuluji na černou práci. Y confirmo también la ventaja de las telenovelas como pasaporte en el mundo global. Eso no tiene palabras. Yo creo que lo que hace el Instituto Cervantes en el mundo y lo que hacen las telenovelas mexicanas, venezolanas, el mundo nos conoce de otra manera. Lo que sí quería preguntar a Carlos, es decir, la experiencia tuya, tú vas allí a trabajar, vas como profesional, pero cuando vuelves como otro tipo de persona, porque bajo la piel del periodista viaja una persona también. Entonces, por un lado trabajas, por otro vives. ¿Qué experiencia te ha cambiado en ese sentido? Y una de las cosas, por ejemplo, fundamentales que sucede cuando se viene de un medio urbano occidental es la experiencia directa de la violencia y la destrucción. Eso se tarda en procesar. Me gustaría escuchar un poco tu experiencia en ese sentido. Bueno, no sé si hoy vieron la prensa, apareció una foto muy elocuente ayer o hoy, no me acuerdo exactamente, yo la vi hoy, de un fotógrafo occidental en Siria, la vieron, ¿verdad?
que dejó la cámara para ayudar a los heridos. Bueno, eso es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Hay situaciones en las que uno de verdad dice, debería dejar la cámara y ponerme a ayudar, porque además que todo, tanto Adriana como yo tenemos años trabajando también temas de derechos humanos y somos bastante activistas, ¿no? En cierto sentido. Entonces, cuesta muchísimo ser frío. Yo sí tengo amigos periodistas que son témpanos, o sea, que llegan a cubrir el conflicto, cubren la guerra, se van y lo que hacen es informar. Pero habemos otros que no. En mi caso, a mí, como le decía recién no recuerdo tu nombre, de Ucrania, que me marcó para el resto de mi vida, ¿no? Mira, esto es como que va increciendo. Yo creo que te tiene que haber pasado lo mismo cuando tú cubrías conflictos. Cuando estás preparando la logística para el viaje, pues como que todavía no sabes a lo que vas, ¿no? O sea, pues hay cierta adrenalina, hay cierto morbo también de ir a un conflicto armado y una experiencia muy, muy bonita además como profesional. Pero el momento que te subes al avión y sabes que ya vas para allá y que no hay vuelta atrás, se siente feo. O sea, ese es un momento de que uno siente realmente que ya, o sea, realmente se va a ir a meter a la zona donde uno puede morir, ¿no? Después se da una situación, lo hemos compartido con otros colegas periodistas que han cubierto conflictos, y dicen y comparten conmigo esta opinión. Cuando llegan a la zona donde ya obviamente están tronando las bombas y hay peligro, como que uno se mete en una suerte de película, ¿no? Y empieza a ver la realidad desde otra perspectiva. Y eso pasa siempre al principio. A medida que uno ya va y vuelve, ¿no? Va y vuelve, que conoce el terreno, que conoce a la gente, conoce las historias, es imposible no conectar emocionalmente con la gente. Y a mí me pasó lo que me pasó. Terminé a la final armando un fondo para ayudar a la gente en lugar de seguir cubriendo el conflicto, ¿no? Así que mi experiencia es un poco, digamos, eso. Todavía mantengo contacto con mucha gente que conocí en Ucrania. Algunos lamentablemente ya no están con nosotros, pero otros sí. Y con esa gente yo sigo hablando, no todos los días, pero prácticamente, o sea, varias veces a la semana. Así que te digo, vuelvo y repito, me marcó para el resto de mi vida, ¿no? Concretamente, ¿no consideras que ha habido tal vez poca empatía internacional con un conflicto como ese? Hay conflictos que por una situación concreta quedan manchados ideológicamente y, por ejemplo, uno de los factores polarizadores ha sido mencionado antes. Si Putin está en medio, parece que el conflicto queda ya manchado ideológicamente, de tal forma que fenómenos de empatía internacional, como sucedió por ejemplo con la antigua Yugoslavia, con Bosnia, no se producen porque ya toda la gente lo ve polarizado a través de un filtro, ¿no? Y como concretamente aparece la figura de los intereses de Moscú y como elemento polarizador, hoy funciona básicamente en un mundo tan radicalizado tú oyes hablar a una persona de Putin y ya sabes todo sobre él, ¿no? Pues, ¿no crees que ese conflicto ha generado poca simpatía global precisamente por algo así? ¿O hay otros motivos? Wow, eso sí que es difícil de saber. O sea, digamos, hay mucho análisis, ¿no?, al respecto. Yo te puedo decir una de las líneas de análisis que pienso yo que influye, con la que yo estoy casi que de acuerdo, y es un poco provocador lo que voy a decir, pero bueno, no sé si ustedes han fijado que no se habla de una lucha, o sea, de una guerra entre Ucrania y una potencia extranjera, ¿no? No se habla de una guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, a pesar de que hay una evidencia bastante grande de la intromisión rusa en el Donbass, en la problemática ucraniana, ¿no? Con todo el apoyo logístico, armamentista y todo lo que sabemos, que la evidencia está ahí, o sea, no es cosa nuestra. Yo pienso, con todo el respeto de las autoridades hacia las autoridades ucranianas, que ha sido un error hablar de que esto es un conflicto contra una organización terrorista. ¿Me explico? O sea,
la zona ocupada de Ucrania, del este, no es una, nunca se ha dicho que es una zona bajo la ocupación rusa, o digamos, de proxies rusos, sino que es una zona de operaciones antiterroristas. Por lo tanto, es un conflicto interno, es un conflicto que tiene que ser resuelto internamente, ¿no?, entre ucranianos. ¿Me explico, no? Entonces eso hace perder un poco la perspectiva y eso hace que la gente vea el conflicto de Ucrania como algo interno. Si esto se reflejara en los medios como una guerra entre Rusia y Ucrania, probablemente, puedo equivocarme, pero probablemente tendría un impacto mediático mucho más grande y sería mucho más dura la condena, ¿no? Ustedes vieron lo que pasó después de Crimea, después de la ocupación de Crimea, las sanciones que se le vinieron encima al Kremlin, a Rusia, a Putin, fueron devastadoras, ¿no? Y como analizábamos con mi amigo Fonseca hace unas semanas atrás, escapando un poquito de la línea, pero más o menos enlazando, yo pienso que Rusia jamás tuvo un interés real de ocupar o de anexar el Donbass, ¿no? ¿Por qué? Porque con todo el apoyo logístico, toda la destrucción que propició, pues vamos a hacernos cargo de eso ahora, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que si hubiera tenido un interés real en anexarse el Donbass, así como hizo con Crimea, probablemente no hubiera propiciado tanta destrucción como sucedió, ¿no? Sí, bueno, eso lo dejo un poco, suena un poco duro a lo mejor, pero es como yo veo una de las líneas de análisis. No, já bych jenom doplnil, Karlose, protože my jsme viděli i ruské humanitární konvoje, které vozily potravinovou humanitární. Vlastně ta pomoc se jmenovala humanitární pomoc v Ukrajině, ruská pomoc. A my jsme měli možnost ty konvoje, ty kontroverzní konvoje zblízka vidět, dokonce jsme si mohli do nich i blízt. A natočili se tam ty konvoje zevnitř. A lidé se mě potom ptali, viděli jste tam nějaké zbraně? Tak já musím říct, zbraně jsme teda neviděli. Byla tam zelenina, byly tam brambory, mrkev, mlíko, máslo, ale zbraně to tady nebyly. Ale já nemohu vyloučit osobně, že tam ty zbraně nemohly být nikdy předtím, protože ty kamiony jednak nebyly všechny podle toho, jak jsem počítal, a také nebyly naložený úplně až, jak bych čekal, po strop. Pokud ten kamion projde takovou nějakou složitou cestou, tak bych očekával, že ten kamion bude tou humanitární pomocí naplněn až po strop. Ale ty byly naplněny tyto kamiony tak do 1/4, což by bylo podezřelé. Ale pokud se mě někdo ptá, jestli tam zbraně byly, tak musím říct, ne, my jsme je neviděli. Ale to znamená, že Rusko otevřeně podporuje vlastně tu stranu těch DNR vlastně dneska. Je to tak, vlastně máš na to stejný názor? Bueno, los convoys, esa es una perdón. Los convoys, ese es uno de los pasajes que no pudimos mostrar en el documental, sencillamente no entró. Pero, bueno, se decía que salían de Rusia 100 convoys y llegaban 80, ¿no? O sea, 20 se perdían por el camino. Es difícil saber, ¿no? Nosotros no tenemos ningún testimonio visual, pero la evidencia, los rumores y lo que comenta la gente es eso, ¿no? Que estos camiones venían cargados de armamento y llevaban, qué sé yo, de vuelta, no sé, gente, contrabando, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, eso, vuelvo y repito, no tengo evidencia, no sé, no sabría, digamos, no podría poner la mano al fuego. Máme důkazy, že přivezli zeleninu a brambory. A že byly dobře hlídány ty konvoje vojákama. Hola. Quería preguntar, ha salido en el documental una familia ucraniana que, por lo que parece, estaba a favor de continuar el conflicto hasta que se resolviera de manera por medios violentos. Entonces, quería preguntar si a la gente normal que tuviste la oportunidad de ver allí, si estaban a favor de acabar el conflicto y por tanto a favor de las treguas y los altos de fuego, o si estaban a favor de continuarlo y de seguir por la ruta de la violencia, y a lo mejor ese es uno de los motivos por los altos del fuego no prosperan.
la familia te refieres a una que ella decía, me siento orgullosa de ser de bandera y todo eso. Bueno, yo no creo que estén a favor de la vía violenta. Si se entendió así, yo creo que no, la verdad es que no. Pero sí tienen bastante rabia de que haya sucedido lo que sucedió, ¿no? Que hayan sido desplazados. Ellos llevaban una vida bastante decente en Donetsk, que tenían, la hija competía en el equipo de voleibol, ¿no? Salía en los periódicos, tenía una vida bastante buena. Y de la noche a la mañana tuvieron que escapar a una aldea, ¿no? Que primero creo que estuvieron en Cherkasy, dijeron, después Konstantinovka, de ahí saltaron a Kramatorsk, y ahí, bueno, hoy día viven en Lviv, en el occidente de Ucrania, ¿no? Que es muy cercano a la frontera con Polonia, pero ese martirio, digamos, obviamente los golpeó, ¿no? Y ese destierro, pues obviamente que los tiene con rabia. Ahora, si me preguntas a mí, yo creo, te puedo dar 100% de certeza de que no abogan, digamos, por un alzamiento armado para poder solucionar el problema. Y yo creo que las familias no tienen no es la tónica, ¿no? Ahora sí, hay muchos, en la guerra siempre hay suciedad, ¿no? Y hay mucha gente que tiene mira, no sé si se acuerdan del pasaje con el francés, este francés que hablaba, bueno, él había pasado, yo les voy a contar la historia, el señor era un mercenario, ahí no sale pintado como un mercenario, pero él había estado en el Congo, antes había sido soldado del ejército francés. Un día colgó tú conoces la historia, ¿te acuerdas? Sí, tú lo sacaste por la televisión checa. Él dejó el uniforme del ejército francés y se fue a pelear con mercenarios al Congo, se fue a pelear a los países que ustedes sí se pueden imaginar, y Ucrania era para él una especie como de redención, o sea, para poder limpiar su espíritu. Pero así como él, hay miles, y así como él hay gente que tiene diferentes motivaciones para estar en la guerra. Uno de ellos que a mí me marcó, no sé si se acuerda Miller, que me decía, bueno, yo vine aquí para ver lo que se siente matar a una persona, ¿no? O sea, ese tipo de gente las hay, y las hay en todas las guerras, y la guerra es una sociedad, es lo peor, ¿no? La decadencia total ¿no? de la falta de entendimiento, todo lo peor que te puedes imaginar, ¿no? Así que bueno, y motivaciones hay miles, o sea, hay gente que trafica con armas, hay gente que pues, o sea, está ahí por el morbo de la adrenalina, ¿no? Y entre ese tipo de grupo de gente, yo creo que probablemente sí están ellos que dicen, bueno, esto me gusta, vamos a seguir, y entonces pues son los que evitan que se solucionen las cosas. Já bych ještě navázal na tuto otázku. A samozřejmě ti lidé, ti civilisté, všichni chtějí co nejrychlejší ukončení toho konfliktu, ale na té straně ovladané separatisty, vlastně v tom Doněcku přímo, tam jsem se několikrát setkal s názorem těch běžných lidí, že oni čekají vlastně, až tu válku ukončí Rusko. Oni čekají na pomoc Ruska. Oni řekli několikrát doslova, kdy už přijde to velké Rusko, kdy už ukončí naše trápení a kdy už nám pomůže. Tedy oni věří, že jednoho krásného dne Rusko ukončí ten konflikt a oni se budou mít zase dobře. Já nevím, jestli je dobré, aby se na to spolehali. Je to jejich názor a vidí na ukončení toho konfliktu. Lidé potřebují vždycky nějakou naději. Ale já teď jsem si vlastně trošku chtěla změnit téma. Vzpomněla jsem si, když vlastně, tak jsme se s Carlosem střídali a Carlos mi právě dával nějaké kontakty, zase tam, kde točil, tak protože jsme vlastně v institutu Cervantese, tak jsem si vzpomněla na to, že jeden z kontaktů, co mi dával uprostřed toho Doněcka, který jste viděli, tak byla vlastně škola, kde se učila španělština, vzpomínáš? A my jsme tam vlastně chtěli točit, bohužel nebylo to, a to je možná téma právě proto, proč to zmizelo z obrazovek, proč téma Ukrajiny už moc nezajímá, protože už se vlastně, jakoby, řekněme, nic neděje. Tohle to přesně jakoby každodenní násilí, ostřelování už se stalo tak zvyklým, tak obvyklým. A právě to, když jsme chtěli jít točit do té školy, jak tam učí děti španělsky, právě pro tu mexickou televizi zdálo takové jakoby zvláštní, že dál se ty děti budou učit v takovém kontextu španělsky, tak nám vlastně bylo řečeno, že to vlastně vůbec není zajímavé. Že tam jako teď se nic neděje. Takže je to hodně také o tom, jak, a on to říkal ten pán na tom
v té vesnici, co jste natáčeli, my už jsme si na to zvykli. Takže vlastně je to, že my jsme si vlastně na ten konflikt jakoby zvykli a už nám muselo by se něco nového stát, nedej bože, říkám, nějaké letadlo, nová dramatická území dobytá, něco takového, aby se zase to vrátilo na obrazovky. Na chvíli samozřejmě, protože, jak víte, teď je to čím dál rychlejší všechno a čím dál více jakoby zapomíná. Já jim, Adriano, rozumím. Oni říkají, my už je přivykli, už jsme si na to zvykli. Ale ono se na to asi opravdu dá zvyknout, protože já vím, když tu první noc v hotelu vzpomínáš, pořád všude bouchalo, střílelo se celou noc. My jsme vůbec nespali, pořád jsme byli oblečení, připravení okamžitě utíct. Ale za 3-4 noci sami jste viděli, že se točíme vzájemně na tom balkónu, kde se střílelo, kde se dopadalo. A vidíte, že mám největší starost s telefonem. Prostě taky jsem si dokázal na to zvyknout. Potom jsme si tam jen tak povídali, chodili jsme na cigáro, tedy já, ne Carlos, ale povídali jsme si jen tak o všem a venku se stříleli, dopadaly granáty, munice těžká a my jsme si taky zvykli. A trvalo to 3-4 dny. Takže chápu, že si ty lidi zvykli. Desde el punto de vista de... Perdona, qué valiente que se quedaron hasta el final. No se ha ido nadie casi. Y sin haber cenado. Pero que hay interés, eso me gusta. Eso me gusta. ¿Hay interés para terminar el conflicto? ¿O realmente esto se va a convertir en una zona enquistada como el Sáhara, como la Franja de Cisjordania, como la Franja de Gaza, como Georgia, Osetia, todas estas zonas que al final son como zonas grises, donde realmente lo que más le interesa a las distintas potencias que están en juego, tanto Rusia, Estados Unidos, la OTAN, lo que realmente interesa es que la cosa siga como está, porque nadie está, es como una zona de tensión, un poco como esta escena de Reservoir Dogs, ¿no? Donde estaba todo el mundo disparándose a todo el mundo y al final nadie se atreve a hacer algo porque, bueno, pues es que si alguien se atreve a moverse un poquitín, a lo mejor el otro dispara y entonces el otro dispara y se produce una reacción en cadena. No puede ser una de esas situaciones de zonas grises donde al final se enganche de alguna forma el Donetsk a un respirador de cooperación internacional de la Unión Europea, de Rusia, que manden ahí ayuda humanitaria de vez en cuando algún que otra granada. Pregunto, ¿realmente hay una salida política real a esto o es un nuevo Sahara? Bueno, es muy difícil saber, ¿no? Si supiera, estaría trabajando con el FBI, o sea, pero si miramos el patrón de lo que ha ocurrido en otras zonas parecidas, pues yo creo que probablemente sea ese el destino, ¿no? O sea, Transnistria, Osetia del Sur, Abjasia quizás, no sé. Si miramos el patrón. Ahora, yo creo que también hay que mirar un poco el rol de Rusia en estos días, ¿no? No sé, antes eran ataques cibernéticos a Estonia, ¿no? O sea, después, bueno, fue un poco más allá, ¿no? La guerra de Georgia, ¿se acuerdan? Donde en 6 días, si no me equivoco, pues, o sea, ocupó prácticamente un tercio del país. Hoy día los aviones Sukhoi rusos vuelan países de la OTAN, o sea, sobrevuelan Polonia, sobrevuelan, qué sé yo, Finlandia, Suecia, ¿no? Ucrania ya fue una guerra, ya fue, como dice un amigo mío experto en temas militares, probablemente el último ensayo antes de la puesta en escena, ¿no? Entonces, si seguimos también ese patrón y las condiciones en el mundo se dan, mira, esto puede acabar también en una guerra, pero es muy difícil analizarlo, ¿no? Es muy impredecible la política regional en este momento, con todo lo que ha sucedido también en Estados Unidos, ¿no? O sea, es muy difícil prever que yo no me atrevo a hacer un análisis exacto. No sé si Iván, que es político, nos puede decir. No, tak na tom filmu bylo asi cený to, že vlastně se nestavil na žádnou stranu. Já myslím, že asi autoři mají na situaci nějaký názor, ale že ukazovat vlastně takovou tu humánní tragédii, takže vlastně by ho mohlo klidně vysílat i Russia Today, že by na to přišlo a to nemusel vadit. Ale mě by zajímalo právě v tomhle, samozřejmě kdybychom tady teďka začali
začali diskusi o tom, co stojí za tím konfliktem a jaká jsou možnosti řešení, tak bychom tady byli určitě další dlouhou dobu, ale myslím, že tady bylo hezky řečeno jako patron toho dění a to myslím, že je to srovnání s Podněstřem a s dalšími je asi klíčový, zkrátka jako Rusku určitě vyhovuje, že tady kus Ukrajiny je stabilní a znemožňuje vlastně vládě se soustředit na reformy a bez ohledu na to, jestli je schopná nebo ne ukrajinská, to je samozřejmě jiná otázka, ale bez sporu je to něco, co pomáhá tu zemi udržovat ve stabilitě a v latentním konfliktu pořád, takže to jistě Rusku vyhovuje. Ale mě spíš, ještě v tomhle, já jsem se zeptat na jednu věc, jestli jste nějak jako autoři toho dokumentu, kteří jistě na to dění měli nějaký názor, jestli jste změnili nějak pohled na to, zejména na tu část těch rebelů. Jo, prostě ty typy, co tam byly vybraný náhodně, ale nepůsobili jako příliš sympaticky, ale přesto vy jste s nimi měli možnost mluvit víc a jistě ty lidi taky mají svý motivace, které nejsou vždycky jenom takový velmi podivný, jako si tady popisoval, že si chtějí zastřílet nebo někoho zabít. Bezesporu je mezi nimi řada lidí, kteří si myslí, že to tak prostě je lepší, když bude ten Donbas u Ruska, nebo už bude nezávislý, nebo jakákoliv jiná verze. Máte pocit, že jste po těch rozhovorech jako že vám je to přiblížilo v něčem, anebo ten váš názor, vlastně, se kterým jste tam ujížděli, a teď nechci na vás, abyste říkali, jaký byl, to říkám, to bylo na novou diskusi, ale máte pocit, že se v zásadě nezměnil, že v zásadě to setkání s těmi lidmi, a teď myslím teda zejména ty aktivní vojáky, teď nemyslím ty removí civilisty, který můžou prostě podporovat tady, čekat na to, že přijde jako Putin, protože kdyby nic jiného, je to pro ně konec války. Ale jako pro ty vojáky a pro ty lidi, kteří se v tom konfliktu na straně teda povstalců současně aktivně. Ono je totiž dost těžké, když jste konfrontováni přímo s těmi lidmi, ať už jsou to vojáci nebo civilisté, lidi, kterým ukrajinská vládní zbraň rozbila dům, zabila někoho z rodiny, tak je těžké v tu chvíli s nimi minimálně nesouhlasit. A je velmi těžké zachovat si, jak já říkám, zdravý rozum a zachovat si vlastně to stanovisko, to hledisko toho nezávislého novináře. Protože já se pamatuju, v tom dokumentu jste viděli, vzpomenete si v závěru paní v červeném šátku, jmenovala se Baba Lída, která litovala svého zámku, paradoxně. A nám bylo trošku líto a chtěli jsme jí dát, Karlo si nabízel nějaké peníze, ale ona byla tak hrdá, že žádné peníze nechtěla, tak my jsme použili takovou pintu a řekli jsme, ať se veme tady 100 hryven, koupí si slepice a my ti budeme mezi pro vajíčka a potom si jim teprve souhlasila. Ale ty vojáci, tam je to trošku jiné, vemte si, oni jsou pod obrovským vlivem propagandy. Ta propaganda tam má tak strašnou moc, že to ani nemůžete pochopit. Když jsme překračovali hranice z Ukrajiny na území volené separatisty, tak já jsem měl na ruce takový úplně normální náramek, který jsem si koupil v Thajsku. A ten voják mi říká, pokud budeš mít tohle na ruce, tak separatisti tě zabijou. A říkám, proč? No, protože je to podobný naší vlajce, barevně. No, já jsem teda na něj dal, usundal jsem to, ale až potom jsem zjistil, že to byl úplný nesmysl, že by mi za to tam nikdo hlavu neutřel. Protože ta propaganda tam hraje obrovskou roli to jak na ukrajinské, tak i na té druhé straně, tedy na té puse ovládané separatisty. Sí, eso sucede de los dos lados, ¿no? También del lado rebelde nos decían, bueno, ustedes saben que en Ucrania cuelgan a la gente y los queman vivos, ¿no? O sea, hay una desinformación absoluta, ¿no? A mí la verdad, mira, yo tenía una ventaja muy grande, Iván, y es que evidentemente yo estaba trabajando para un medio hispano, que no tenía absolutamente ninguna línea editorial con respecto a Ucrania, ¿no? O sea, si nosotros estábamos, porque hay que moverse muchas veces en grupos, ¿no? Por seguridad personal hay que andar con otros periodistas para tener acceso más fácil a la información y todo. Después nosotros veíamos las noticias que transmitía el colega de la televisión rusa y era muy distinta a la que transmitía el que escribía del Financial Times, por ejemplo, ¿no? Porque tiene líneas editoriales bien determinadas. En el caso nuestro, nosotros nos podíamos permitir un poquito más de libertad, nos podíamos permitir un poco más de objetividad, entre comillas, ¿no?
y de mirar esto desde una forma un poco más distante. Por eso es que resultó siendo un documental humano, ¿no? Porque para nosotros era más importante ver el sufrimiento humano y entenderlo que tomar una posición política con respecto al conflicto. Y me lo podía permitir, ¿no? No me iban a despedir por eso. De hecho, me pedían en la televisión historias humanas. Olvídate de la política. La política la cubrimos desde la agencia, o sea, con noticias de agencia. Entonces, pero para responder de forma bien concreta a tu pregunta, a mí, por ejemplo, el miliciano, aquel que mataron, él estuvo con nosotros una semana, ¿no? Y nos llevó, bueno, a todos lados, ¿no? Obviamente nuestra relación siempre fue de lo más profesional posible, sin involucrarse, pero es imposible si te invitan a tomar samogón y te duermes en su casa y qué sé yo, bueno, no en su casa, en el cuartel, pues no hacer una relación por lo menos. Y entonces empiezas a prestarle atención a lo que dice. Si le crees o no le crees, bueno, eso es otra cosa, pero empiezas a prestarle atención, entonces se te empieza a abrir un mundo, una perspectiva distinta que al final terminas, no te diría que te cambia tu perspectiva, pero sí terminas entendiendo qué es lo que pasa por la cabeza de esta gente y por qué actúa de la forma que actúa, ¿no? Así que bueno, eso digamos... lo que te quería decir, cuando nos enteramos que había muerto este miliciano, pues a Milan se puso a llorar, no, pero nos pusimos tristes, ¿no? Por supuesto que sí, o sea, lo sentimos, ¿no? No porque era soldado de un lado o del otro, sencillamente porque habíamos compartido una relación muy intensa. En la guerra las relaciones son muy fuertes, entonces nos afectó, ¿no? Nos afectó, así que eso quizás, pero te repito, o sea, para mí era mucho más fácil que para colegas de otros medios, ¿no? Já jsem právě od tohoto člověka, o kterém si hovořil, který umřel, který tam s námi strávil několik dní, tak já jsem od něj dostal takový osobní dárek. Do dneška nevím, k čemu je to určené. Ty si na to možná pamatuješ. Je to podle mě nějaká kuřácká potřeba. Mám to do dneška na polici vystavené. Nevím, k čemu to je, ale vždycky, když přijedu do ateliéru, tak si na toho člověka vzpomenu. Na Kubu. Yo estaba mirando a Ramiro a ver si nos van a echar ya, porque son las 9. Entonces, a mí me han sentado aquí también no solo para vigilar la conversación, sino también para decir en un momento que... Se acabó. Sí, y se acabó. darle las gracias a nuestro intérprete. Y muchísimas gracias al intérprete, que ha montado mucho más de lo que él creía. Y lo ha hecho, supongo que muy bien. No sé si queréis cerrar este encuentro vosotros. No, más profesionales que hay sentados no los hay para despedir esto. Gracias por traernos esta historia al Instituto Cervantes. Por suerte hay reporteros chilenos por el mundo capaces de colectar a los checos, a los ucranianos, a Cervantes y a todo. Y nada, que no olvidemos esta historia, como has intentado hacer. Gracias, Ramiro. Y te voy a dejar una copia, aquí para que la puedas mostrar si quieres. Gracias. Okay. Pues gracias a ustedes. Soy postraumático, yo veo esto Sí, tú sabes más de eso, ¿no? Tenía una pregunta para ti, que me vale también para Ramiro.